Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenos libros, a veces con buena música y, por supuesto, la mayoría de las veces o siempre con ideas. Ideas para que cada día seamos mejores ciudadanos. La noche de hoy vamos a estar viajando hasta el sur de este maravilloso continente. Vamos a conocer un poco de la vida y obra de uno de los poetas, y esto es muy interesante, uno de los poetas uruguayos y cantautores, de alguna manera, más que todo letrista, pensemos, más que cantautor. Este poeta uruguayo llamado Víctor Lima, quien inspiró, la creación de letras para la música popular uruguaya y dio a conocer una manera llena de modernismo, asumamos también como una idea del posmodernismo en el sur del continente. Y esto se contagió a una forma y un sentir del pueblo uruguayo. Me refiero, como les digo, al poeta Víctor Lima, nacido en la población de Salto, en el Uruguay, el 16 de junio del año 1921. Quiere decir que en este 2021 estamos celebrando el centenario del nacimiento de Víctor Lima. Y falleció el 6 de diciembre de 1969, a la edad de 48 años, víctima de su propia mano. Fue un suicidio lo que le quitó la vida. Este poeta uruguayo compuso letras de canciones junto a Rubén Lena y a un grupo fundamental del folclore uruguayo, que son los olivareños. Un dúo de canto popular formado por Pepe Guerra y por Braulio López en el año 1960, que tuvo la oportunidad de publicar más de 44 discos, todos grabados, o la mayoría de ellos grabados en Uruguay y el resto, dispersos por América Latina. Vamos a estar entonces compartiendo con ustedes parte de la vida y obra de este maravilloso pensador de la poesía sencilla y por supuesto celebrando los 100 años de su nacimiento, el poeta Víctor Lima, quien además nos vamos a acercar a su música a través de sus letras, a través de sus ideas de la naturaleza, sobre todo porque también es una especie de paisajista. Si ustedes conocen algo sobre Víctor Lima, háganmelo saber, escríbanme al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a comenzar por escuchar esta canción, una de sus más populares, A orillas del río Olimar. Nació en la ciudad de Salto el 16 de junio del año 1921
en una casa de la calle Uruguay frente a la que pasara sus años de niñez y adolescencia el escritor Horacio Quiroga. Fue el menor de 5 hijos que llegaron a la adultez: Raúl, Nilda, Rodolfo y René, del matrimonio compuesto por Francisco Lima y Onetti y Mercedes Rodríguez Santana, quien había dado a luz a otros 5 que por distintas causas murieron antes de alcanzar los 3 años. Cuando Víctor aún no había entrado en edad escolar, sus padres se separaron. Aficionado al canto y a la guitarra, Francisco se había desempeñado en esos años en diversas tareas: escribiente en la seccional primera de la policía, comisario en la localidad de Valentín y juez de menores en Belén, donde dio un mal paso del que no se tienen precisiones, que pagó con años de cárcel en Montevideo. Fue en aquella coyuntura que Mercedes decidió terminar con la relación. Para mitigar entonces ese dolor y por otros tantos acumulados, optó por afincarse junto con sus 3 hijos más pequeños en la estancia de su padre, don Estanislao Rodríguez, a orillas del río Arapey Chico, a poco más de 100 kilómetros de la capital de su departamento. El futuro poeta guardaría fresco el recuerdo del retorno a la estancia de su abuelo. 2 décadas después, en Canto del Salto Oriental, su primer libro, los evocaría con ternura en el poema Romance del río Arapey. Durante los años que vivió en el campo, Tito no concurrió a ningún centro educativo. Recién lo hizo en 1928, cuando su madre decidió retornar a Salto. Así continuó sus estudios formales hasta que a la edad de 15 años abandonó el liceo por diferentes problemas. Con 18 años recién cumplidos lo mandaron a Montevideo, donde en agosto de 1939 se enroló en las filas del ejército, aparentemente vinculado por Carlos Onetti, padre de Juan Carlos Onetti, el escritor, que era primo de su padre. Sirvió como voluntario contratado 1 año y medio en la 2ª compañía del batallón del 24 de abril de infantería número 3. En cuanto a la relación con la familia Onetti, uno de los sobrinos de Víctor Lima, Héctor Berlis, cuenta una anécdota en una entrevista que dice: una vuelta le pregunté al tío desde cuándo había adquirido su avidez por la lectura. Me contestó que cuando era muy joven, en Montevideo, paraba en la casa de los Onetti, donde todos eran muy intelectuales, y que allí se dio cuenta que solo servía para cebar mate. Entonces se dijo a sí mismo: voy a tener que leer, a ver si consigo estar un poco más a la altura de mis parientes. Les leeré un fragmento del poema Romance del río Arapey, donde recuerda esa estancia en la casa de su abuelo. Arapey, río que tienes rasgos indios en tus aguas, Arapey de orillas rojas, rojas, rojas de pintagas. Quiero echarme de bruces a beber en tus barrancas. Arapey del nombre indio, secular como la raza, torrente de voz antigua, soledad en el hombre orada. Recónditas voces indias palpan en tus entrañas. Arapey, de nombre indio y de presencia uruguaya, quisiera llegar a jadeando a recuerdos de la infancia para tirarme de bruces a beber en tus barrancas. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram,
Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, como ustedes saben, compartiendo algunos detalles de la vida del poeta uruguayo Víctor Lima, que cumple 100 años de haber nacido y que inspiró, muchísimas canciones populares de su pueblo, y también es una especie de poeta popular uruguayo, que es bueno que conozcamos y que demos, que entendamos la importancia que tiene para la provincia de Salto del Uruguay este maravilloso poeta. Vamos a explorar un poco en su vida, si les parece. Bueno, él estuvo, como les digo, un tiempo en la capital de Uruguay, en Montevideo, y esto le hizo empezar a coquetear con el camino, con el andar. Se convirtió en un poeta andariego. Le quiso arrancar a la vida ese instinto nómada y quizá convirtiéndose también en un elemento tránsfuga, un elemento difícil de atrapar por la sociedad uruguaya de su época. Se sabe que en el año 1944, con la excusa de asistir al casamiento de su hermano René, retorna a su provincia de Salto. Un año y medio después se crea la Asociación Cultural Horacio Quiroga, que tuvo entre sus principales objetivos el difundir y estimular la actividad artística en todas sus formas expresivas. Víctor Lima era uno de los asiduos concurrentes a las reuniones, exposiciones y conferencias que allí se organizaban. Desde sus comienzos, la entidad puso mucho énfasis en las artes plásticas. Fue entonces que, con la misión de formar un taller y dirigirlo, llegaron a Salto, enviados por el Ministerio de Instrucción Pública del Uruguay, el reconocido pintor José Cuneo y el artista plástico de origen húngaro José Ciferi, quien por años se afincó en la ciudad de Salto. Será en 1948, con ilustraciones de José Chávez, cuando aparezca su primer libro, Canto del Salto Oriental, subtitulado con el verso Geografía Poética de Salto, publicados por Ediciones Pueblos Unidos de Montevideo. Este libro tiene dos partes bien diferenciadas, una descriptiva y otra más enfocada en lo social. Es un claro ejemplo de texto paisajístico, en el que denota el conocimiento y amor por su terruño, como la canción de los dos arroyos, esta que dice en un fragmento que podemos leerle a ustedes, que dice: mojando sombras de ceibos que besan sus dos orillas, el ceibal viene del este por su ruta cristalina. Ayer anduve cantando ceibal por tus dos orillas, mojando sombras de sauces que besan sus dos orillas, el sausal viene del este por su ruta cristalina. Ayer anduve cantando sausal por sus dos orillas, el salto de mi niñez. Pasado, nunca perdido, sacia su sed arenosa con agua de 4. Tras la publicación de Canto de Salto Oriental, su primer libro, definitivamente embelesado también el poeta Víctor Lima por la famosa sentencia de Antonio Machado, hacer camino al andar, se lanza a desandar nuevas sendas. Así, en el año 1949 llegó al Ateneo de 33 a dar una conferencia sobre el propio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández, tres poetas que admiraba y que influyeron en su obra. Días después continuó su periplo. Lo conocí trepado en un camión rumbo a Melo, junto
a los misioneros del Cerro Largo, camino a Centurión. Allí cantó con los niños y maestros en las escuelas del lugar, escribió su amigo el doctor Felipe Cantera. Perdura en la memoria colectiva su himno Adiós Asalto, en la cual, además de pintar una partida, deja clara su sed de conocer al mundo. Adiós, mi salto, te dije un día, mirando el último naranjal, casas y lomas, aves y frutas me despedían, quedando atrás. Hoy el camino tiene 1000 huellas para mis ansias de caminar. Adiós, mi salto, te dije un día, mirando el último naranjal. Desde una rama del alba verde me despedía triste un sabial. Desde una rama del alba verde me despedía triste un sabial. Adiós, mi salto, te dije un día, mirando el último naranjal. Casas y lomas, aves y frutas me despedían quedando atrás. Casas y lomas, aves y frutas me despedían quedando atrás. Hoy el camino tiene 1000 huellas para mis ansias de caminar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Adiós, mi salto, te dije un día, mirando el último naranjal. Mi pena en viaje sobre el rocío te saludaba por no llorar. Mi pena en viaje sobre el rocío te saludaba por no llorar. Aún humedece mis lejanías las aguas dulces del Uruguay. El cielo abierto de tus otoños y el aire verde del naranjal. El cielo abierto de tus otoños y el aire verde del naranjal. Hoy el camino tiene 1000 huellas para mis ansias de caminar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
camino se alarga, qué lindo es ir recordando. Cuando el camino se alarga, qué lindo es ir recordando, que no hay mejor compañero que el recuerdo caminando, que no hay mejor compañero que el recuerdo caminando. Caminos que atrás dejamos nos van siguiendo, siguiendo. Caminos que atrás dejamos nos van siguiendo, siguiendo. Que cada nuevo camino tiene mucho de recuerdo. Que cada nuevo camino tiene mucho de recuerdo. Qué lindo es tener querencia, llego y quisiera quedarme. Qué lindo es tener querencia, llego y quisiera quedarme. Es caracú de mi ausencia el ansía de aquerenciarme. Es caracú de mi ausencia el ansía de aquerenciarme. Bien haiga el árbol que tiende la sombra que necesito. Bien haiga el árbol que tiende la sombra que necesito para descansar mi sombra al costado del camino. Para descansar mi sombra al costado del camino. Rodar de rueda viajera, rodar de canto, rodar, rodar de rueda viajera, rodar de canto, rodar, rodar de miel mandariega que no pregunta hasta cuándo, rodar de miel mandariega que no pregunta ¿hasta cuándo? Estamos compartiendo esta noche aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, algunas canciones interpretadas con letras del poeta uruguayo Víctor Lima, un maravilloso escritor que ustedes deberían conocer y reconocer. En este año 2021 se cumplen 100 años de su nacimiento. Nació un 16 de junio del año 1921 y falleció un 6 de diciembre de 1969. Creo que es sin duda un poeta interesantísimo. Autor del libro Canto del Salto Oriental de 1948 y de Milongas de Peñaflor del año 1969, publicado de manera póstuma. Después se publicaron los libros Víctor Lima con guitarra y sin guitarra en el año 2009
y Víctor Lima, obras completas en el año 2010. Algunas de sus canciones más famosas: A orillas del Olimar, Adiós Asalto, Caminito de la Escuela, Candombe Mulato, Cosas de Artigas, El Aguaterito, y bueno, una serie de canciones, todas que rescatan el espíritu popular de la provincia de Salto y de la zona provincial del Uruguay. Recordemos que Uruguay es un país pequeñito, pero lleno de muchísimo talento y por supuesto de grandes y maravillosos escritores. Yo creo que es importante, por ejemplo, relacionarlo, ¿no?, con un par de artistas de la música: el maestro, el educador Rubén Lena y el grupo Los Olivareños, que es un dúo formado por Pepe Guerra y por Braulio López en el año 1960, y que tomaron las letras, los poemas de este maravilloso poeta trashumante, este poeta caminante del Uruguay, que andaba entre los cerros, que andaba a pie o en cola recorriendo los cielos del Uruguay. Escuchamos hace unos minutos una canción verdaderamente bellísima, Milonga del Caminante, interpretada por Los Olivareños, ese dúo del cual les estoy hablando ahorita. Y ahora vamos a escuchar este tema que se titula No Esconda, de Víctor Lima. Conocían a este cantautor, a este músico, a este poeta de la literatura uruguaya. Me gustaría mucho saber esa respuesta. Espero que sí, que algunos de ustedes lo conozcan. Escríbanme al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con sus comentarios, por favor, para saber si de alguna manera ustedes conocían a Víctor Lima. También me gustaría que me dieran ideas. Quizás hay uno que otro cantautor que no conocemos y que sería genial poder difundir aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que son solamente 2 minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar.
alcanzar. Desde una punta a la otra del continente que viene, el viento sopla sin pausas y el hombre sigue el baile. El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el baile. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Excelente ese texto antiimperialista, claro, del gran escritor uruguayo Víctor Lima. En este caso interpretado por uno de los grandes grupos de la música de protesta del sur del continente, por Inti Illimani, ese maravilloso grupo chileno que se dieron la tarea, bueno, también de grabar esta canción compuesta por Víctor Lima. Y ahora vamos a leer, bueno, uno de los poemas de este maravilloso poeta. Este poema se llama El Aguatero y dice lo siguiente: por ese trillo doble que mi barril va dejando, poquito a poco voy el arroyo arrastrando. Yo arrastro para la estancia donde no soy estanciero, traguillo de agüita fresca para refrescar el garguero. Pero mañana saldré al camino por esa sendita clara que va rumbeando el destino. Si le pido al mayordomo que me saque de aguatero, enseguida me retruca: por algo sos peón casero. Yo quiero montar un pingo y hacer punta en el rodeo y no quedarme en las casas como atao por un sobeo. ¿Qué les parece esta poesía popular, no? Extremadamente popular, que además canta de alguna manera también una tristeza y un deseo de andar por el mundo. Escuchemos la canción de Los Olimareños, donde de este mismo poema, y veamos esas versiones musicalizadas y cómo la música también le hace recuperar un poco el talante de instrumento de comunicación del sentimiento popular de una nación. Con ustedes, bueno, El Aguatero, interpretado por Los Olimareños. Me sorprende la diversidad de temas que tiene este maravilloso poeta. Sin duda, su final trágico es otro elemento interesante. Muere, como les comenté, suicidándose un 6 de diciembre del año 1969. Se arrojó a las aguas del río Uruguay y así puso fin a su vida. Esto habría sido culpa del inicio de los achaques, quizás de la vejez, los estragos de una vida andando a pie por todo el Uruguay, y también la depresión debido a que un mes antes de su suicidio había muerto su madre. Entonces fue víctima de muchísimas cosas, entre tanto de esto, de la muerte de su madre. 6 días después de su muerte se edita su último libro, su segundo y último libro, Milongas de Peñaflor, el 12 de diciembre del año 1969. Después, en el 2010, se publican sus obras completas bajo el título Víctor Lima, Obras Completas, en edición preparada por su sobrino, el periodista y director de teatro Roberto Lucero. Creo que sin duda es un poeta local de trascendencia continental, y que esa estructura de ser un pequeño provinciano cósmico, como lo llamamos
Carlos Ildemar Pérez y yo, tiene muchísima importancia, ¿no? Poder conseguir esos pequeños y profundos dolores de la cotidianidad y hacerlos patrimonio de todos los hombres. Vamos a escuchar ahora un tema que también me parece interesante, porque es una especie de adelanto en esa búsqueda del rescate del lenguaje negroide. Miren, este poema se llama Candombe Mulato, ¿no? Y dice: negro con rasgos de blanco, blanco con rasgos de negro, nunca quieras ocultar lo que viene de adentro. En el fondo de la sangre llevas dos sangres latiendo, nunca quieras apagar el tambor de los abuelos. Cha, cha, mulato, cha, cha, mulato, cha, cha, mulato, venga esa mano que haces chas, chas en el tamboril. Bueno, y así va emulando estos sonidos, esta estructura onomatopéyica que me recuerda muchísimo a lo que va a ser la poesía negroide del gran poeta cubano Nicolás Guillén, y quizá algunos años antes. Me voy a despedir con esta canción, con Candombe Mulato, pero no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes con muchísimo cariño, Luis Peroso Cervantes. Y como le digo todas las noches,